Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión a grabar el episodio de Memorándum. Y bueno, como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con cáncer de próstata. Es una enfermedad con mucha prevalencia e incidencia muy importante y que creo que nosotros como radiólogos en particular, pero bueno, ustedes saben que este podcast pues lo escuchan muchos médicos y especialistas, en este caso en particular, pues también dirigido a urólogos, a oncólogos, pues yo creo que es muy importante porque es una nueva tecnología, es una tecnología que a mí me sorprendió. Había escuchado algo, pero no específicamente relacionado con próstata, me llama más bien ultrasonido de alta resolución, por así decirlo, para ver piel, por ejemplo, que era lo que más habíamos llegado, pero realmente esto se me hace muy, muy interesante. La utilización del microultrasonido, como ustedes van a ver, es una tecnología de 29 MHz que permite una resolución de 70 micras. Entonces prácticamente podemos ver los conductos dentro de la próstata. Podemos ver el cáncer invadiendo los conductos en vivo. Entonces se me hizo muy interesante, es de un artículo que se publicó ayer en JAMA y bueno, es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así es que nuevamente muchas gracias y vamos a iniciar con el podcast. Hoy vamos a hablar de un estudio que podría transformar la manera en que diagnosticamos el cáncer de próstata. El ensayo clínico Optimum, que fue recientemente publicado en JAMA, de hecho ayer, 23 de marzo del 2025, y que compara dos estrategias para guiar las biopsias de próstata. La tradicional fusión de resonancia magnética con ultrasonido convencional y una técnica emergente, que es el propósito de este episodio, que quiero mostrarle a ustedes, y que es el microultrasonido de alta resolución, como se pueden imaginar por el nombre del micro US, que también se llama así. Y con esto vamos a tener dos grandes preguntas. La primera, ¿es posible que el microultrasonido, que es una tecnología de alguna manera, no en este momento, pero probablemente en un futuro muy cercano, mucho más accesible y rápida, iguale en precisión a la resonancia multiparamétrica, que ahorita, digamos, es el gold estándar desde el punto de vista de imagen y de diagnóstico de la próstata? Y la otra es si podría incluso desplazarla como un método preferido para guiar las biopsias en ciertos contextos clínicos. Pues hoy te voy a contar a propósito de este estudio que te digo, que es un estudio que se publicó en JAMA muy recientemente, el día de ayer, el 23 de marzo, y ahorita profundizamos en él. Bienvenidos a otro episodio de Memorándum, el podcast en donde discutimos lo nuevo, lo relevante y lo que marca de alguna manera tendencia en diagnóstico por imagen y medicina basada en evidencia. Siempre me gusta, obviamente, darles referencias de artículos científicos, prácticamente todos ellos que salen en revistas de nuestra especialidad de radiología, pero en algunas ocasiones, como es esta, pues es de una revista, que es obviamente una revista médica prestigiosa y que toca temas, los hemos visto, les he platicado editoriales, artículos de opinión y artículos de investigación, y en este caso, por ejemplo, como les digo, es un artículo de JAMA que se publicó pues apenas ayer, y cuyo título en español sería algo así como biopsia guiada por microultrasonografía contra biopsia guiada por resonancia magnética para el diagnóstico de cáncer de próstata. El ensayo clínico aleatorizado Optimum, que es el que me interesa que revisemos. Como siempre, les voy a dejar el link del artículo en las diferentes plataformas donde publico este podcast para aquellos que quieran pues profundizar más, conocer todos los detalles, ver todas las tablas, toda la numerología, que evidentemente, como siempre, no, ya les he platicado, pues no es el propósito de atiborrarlos con tanta estadística y demás, aunque platicamos de las cosas pues más importantes y de los hallazgos más importantes. Perdón. Pues bien, pongamos esto en el
contexto clínico. Y sabemos obviamente que, el cáncer de próstata pues es el tumor sólido más común en varones y una causa importante, como lo platicábamos, de morbilidad y mortalidad. Tradicionalmente el diagnóstico se basaba en el antígeno prostático específico y no es el propósito de este episodio, pero ya hemos platicado en varias ocasiones, en varios episodios de este podcast de Memorándum, sobre las alternativas que tenemos y los problemas que tiene solo basarnos en el antígeno prostático específico, incluso en sus variedades que hay. Pero se basaba en eso, incluso en el tacto rectal, y de alguna manera sí se justificaba clínicamente, pues se hacía una biopsia que se llama biopsia sistemática. Esta es una biopsia guiada por ultrasonido transrectal, en donde se toman, biopsias en sextantes o en toda la periferia pues, de la próstata, en la parte basal, en la parte media, en la parte apical. Y así es como básicamente con esas 18 biopsias en general, a veces 24 biopsias, hacíamos típicamente el diagnóstico y sigue siendo de alguna manera, si quieren, el gold estándar y es el que van a utilizar en este artículo también. Pero después con la llegada de la resonancia magnética multiparamétrica, pues y ya lo hemos platicado aquí, el paradigma cambió. Este método permite identificar con una mucho mayor precisión cuáles son las lesiones que son sospechosas y de alguna manera reducir lo que conocemos como el sobrediagnóstico de cánceres que son de bajo riesgo. Y en general, repito, no es el propósito de este artículo revisar todo esto, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero cuando hablamos de PIRADS, pero los cánceres de bajo riesgo son aquellos que tienen una escala de Gleason o un grupo de grado 1, hasta Gleason 6, o que es lo que se llama el grado 1. Y para esto existen varios estudios. Uno de ellos ya lo hemos platicado aquí, estudios como el Precision, el PROMISE, el PIRATE CAP, que demostraron que la biopsia dirigida por resonancia magnética mejora la detección del cáncer, que es clínicamente significativo. Esa es la parte fundamental de la utilidad de la resonancia multiparamétrica, es decir, aquellos que tienen un Gleason mayor de 7 y lo que se llama un grupo de grado 2 en adelante. Y de esta forma, yo tengo también un episodio anterior en donde decía cómo reducir biopsias innecesarias. Pues con esto se reducen las biopsias innecesarias. Pero la resonancia no podríamos decir que es perfecta, pues evidentemente que no es, ninguna prueba diagnóstica prácticamente lo es, pero tiene otras cosas además, porque primero puede de alguna manera presentar errores de registro, primero, entre las imágenes que son obtenidas en un momento y la anatomía en tiempo real al momento en que se hace la biopsia. Son dos cosas, aunque mínimas, pero pueden ser diferentes. Una es porque obviamente en la resonancia magnética actualmente ya no se usa una antena transrectal, se toma simplemente con antena multicanal en la pelvis y pues obviamente que cuando hacemos la biopsia es guiada por ultrasonido hacia donde nos guía la resonancia, pero pues obviamente que hay cierto cambio anatómico. Y como les estoy comentando, pues otra de las, si pudiéramos decir, desventajas es que requiere dos procedimientos que son separados y obviamente estos son dos costos, es logística y todas las demás cosas que conlleva el hecho, pues que es un diagnóstico y la otra que es uno dirigido para el tratamiento. Otra cosa es de que, aunque cada vez más, pero pues no está disponible en todos los centros, y en Estados Unidos viene en el artículo que hasta un 70% de los hombres con sospecha de cáncer en áreas rurales de Estados Unidos no pueden realizarse una resonancia magnética antes de la biopsia. Acuérdense que en muchos lugares, incluyendo aquí en México, pero en muchos de nuestros países, no se diga en Europa o en Estados Unidos, las biopsias las realiza también el urólogo. Y la otra cosa, no común, pero evidentemente que tenemos que considerar es que pues la resonancia está contraindicada en pacientes que tienen implantes metálicos, en pacientes que tienen claustrofobia, insuficiencia renal avanzada o marcapasos, por ejemplo, que todavía no sean compatibles con resonancia magnética. Ahora bien, ¿qué es esto del microultrasonido de alta resolución?
Pues fíjense que esto es una tecnología emergente, el ultrasonido, que se desarrolló específicamente para estudios prostáticos. Y fíjense que tiene una resolución de 70 micras. Ustedes se imaginan esto, ¿no? Para que te des una idea, es más o menos el diámetro de un conducto prostático normal. Y esto significa que con el microultrasonido podrías visualizar alteraciones en la arquitectura ductal en tiempo real. Y bueno, tú puedes ver, de alguna manera, por así decirlo, el tejido neoplásico, el crecimiento intraductal del cáncer en la próstata. Entonces realmente es una microscopía por ultrasonido. Y investigando esto, porque la verdad es de que, como lo comenté en la introducción del canal de YouTube, pues yo no tenía idea de hasta dónde habían llegado. Yo sabía del ultrasonido de alta definición, incluso para cosas de piel, medicina estética y cosas por el estilo. Pero este en particular no era algo que yo lo tuviera en el radar. Entonces, obviamente que mucho de esto por eso me llamó la atención y razón por la cual quiero practicamente y compartirlo con ustedes. Pues fíjense que resulta que esto ya tiene unos años. Ahorita les digo, si entran a la página de una de las compañías y que es el que utilizaron aquí en este estudio, pues van a ver incluso videos y ya tiene un tiempo en el que se está trabajando sobre esto. Y ellos tienen una escala que llaman, lo voy a decir tal cual, PRIMUS, que son por las siglas en inglés de Prostate Risk Identifications, es el PRI, y luego es Micro Ultrasound Score, por eso es de PRI-MUS, ¿ok? Microsound Score. Este es, digamos, análoga, PRIMUS, o Primus, si lo decimos así, al PRADS, que se utiliza para la resonancia, que es con el que nosotros estamos familiarizados. Y de la misma manera, el PRIMUS clasifica las áreas de la próstata en una escala del 1 al 5, donde el PRIMUS 1 y 2 tienen un riesgo bajo, el PRIMUS 3 es un riesgo indeterminado, y el 4 y 5 es un alto riesgo de cáncer clínicamente significativo. Como pueden ver, esto es muy semejante a lo del PRADS. El problema, como lo vamos a ver más adelante en la parte de limitaciones, pues es que es una clasificación que no se ha revisado, que no se ha validado en muchas partes y que básicamente utilizan en los congresos en uro y hablando exclusivamente de esto. Y les digo, el dispositivo, al menos que viene ahí, que aparentemente es el más usado y aprobado por la FDA, es uno que se llama Exact View, como de exacto, como exact, y luego B chica U. Y la compañía se llama Exact Imaging. Y lo pueden buscar en la página, vienen donde vienen videos, vienen imágenes y demás. Se pueden suscribir a todos los videos. Lo único que les pide es su correo electrónico, cosas por el estilo. Obviamente no lo estoy promocionando ni mucho menos. Ni siquiera sé si tienen venta aquí en México o en alguna otra parte de América Latina. Pero bueno, esta es de la que está. Me interesa porque de alguna manera vienen imágenes, vienen videos para que si tienen oportunidad vean en internet, vean la página y vean la resolución y de lo que estamos hablando. La otra cosa es de que el software, la máquina permite, de la misma manera que permiten otras máquinas de ultrasonido, hacer la fusión con resonancia magnética en caso de que se quisieran combinar ambas modalidades. Y bueno, vamos un poquitín al diseño del estudio. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues este estudio, que es, como les digo, se llama Optimum, es un ensayo clínico ya fase 3. Es internacional, es multicéntrico, aleatorizado y controlado. Reclutó 804 pacientes en 20 centros en 8 países, ¿sí? Incluyendo Estados Unidos, Europa sobre todo, Canadá también. Entre diciembre del 21 y septiembre del 24 está registrado el clinicaltrials.gov, si les interesa. Y los participantes, obviamente, pues todos eran hombres, a los que no se les había realizado ninguna biopsia previa, pero que tenía el antígeno prostático específico elevado
o un tacto rectal anormal, lo que indicaba entonces, como lo platicamos anteriormente, pues al menos para los urólogos, la necesidad de una biopsia prostática. Entonces, fíjense que los pacientes se asignaron a uno de 3 grupos. El primero fue una biopsia guiada solo por el microultrasonido, o sea, la prueba que estaban haciendo. En eso reclutaron 121 pacientes. El otro grupo fue biopsia guiada por microultrasonido más resonancia fusionada. Como les digo, esto se puede hacer, pero el operador inicialmente, o sea, el que lo estaba haciendo la biopsia, pues no era ciego a los hallazgos de la resonancia magnética. Simplemente lo hizo con fusión, no sabía dónde estaba anteriormente. Y bueno, eso fueron 226 pacientes y luego fue una biopsia guiada por resonancia fusionada con el ultrasonido convencional, que fue lo que se llama el grupo control, y fueron 331 pacientes. Todos los grupos, los 3 grupos, también se les hizo una biopsia sistemática en 12 zonas, como les digo, en el mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para encontrar si existían otros focos de neoplasia que no pudieran haber sido identificados en ninguna de los 3 grupos anteriores, o sea, con estudios de imagen nada más. Y bueno, el criterio de valoración principal fue la detección de cáncer que se consideraba clínicamente significativo, o sea, aquellos que son Gleason mayor o igual a 7, que es el grupo grado 2 o más. Y la hipótesis de es que este es un estudio realmente de los estudios clínicos que se llaman, igual que hay para medicamentos, de no inferioridad. ¿Ok? Entonces, la hipótesis era de que el microultrasonido sería no inferior, ¿sí?, a la resonancia en la detección con un margen que no fuera inferior al 10%. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados principales? Pues al final hubo 678 pacientes que completaron las biopsias y se detectaron cánceres Gleason arriba de 2, o sea, el grupo 2, en el 47% del grupo con microultrasonido solo, 42% en el grupo de resonancia fusionado con ultrasonido convencional y 47% del grupo de microultrasonido más resonancia. Como se dan cuenta, prácticamente es lo mismo. La diferencia en la tasa de detección, por ejemplo, entre el microultrasonido solo y resonancia fue del más 3.52%, con un intervalo de 95% de confianza, etc. Y esto cumplió obviamente el criterio de no inferioridad con una significancia estadística de P de 0.001. O sea, bastante adecuado desde el punto de vista estadístico. En otras palabras, el microultrasonido fue igual de bueno, si pudiéramos decir así, que la resonancia para detectar cánceres relevantes, cánceres clínicamente significativos. ¿Ok? Y fíjense que lo mismo ocurrió con el grupo que combinó el microultrasonido con resonancia y la diferencia fue de más 4.29. ¿Ok? Y también no fue inferior y una tendencia incluso a tener un poco de mejores resultados cuando lo fusionaban con los dos. Hubo además otros hallazgos que también son relevantes. Por ejemplo, el porcentaje de cánceres Gleason 6, o sea, de los que estuvieron del grupo 1, fue similar entre los grupos, entre todos, ¿sí?, lo cual no sugiere que se haga un sobrediagnóstico, por ejemplo, con el microultrasonido, que era una de las cosas importantes que querían ellos identificar. Si empezábamos a ver cosas de más y biopsiar cosas de más, resultó que no. Las lesiones con un Primus 5 o PIRAD 5, pues más del 85% resultaron en cánceres clínicamente significativos, y en los casos en que ambos métodos, la resonancia y el microultrasonido, fueron negativos, pues el riesgo de cáncer significativo fue solo del 8%. Pero si ambos fueron positivos, la probabilidad de cáncer clínicamente relevante subió a más del 73%. En casos en los que hubo discordancia, solo hubo 7 tumores que estuvieron detectados solo por resonancia y otros 7 que fueron detectados solo por microultrasonido. Es decir, si lo quisiéramos decir así, pues se complementan uno con otro. De esa forma se identificaron esos 14 pacientes. Entonces el estudio Optimum sugiere
pues varias ventajas clínicas y de alguna manera podríamos decir operativas para el uso del microultrasonido. Primero, la accesibilidad, porque, bueno, no está disponible ahorita, podríamos pensarlo, pero yo creo que esto va a suceder en el futuro y no requiere resonancia previa, no requiere gadolinio y no requiere toda esta infraestructura compleja que pudiéramos pensar y el tiempo requerido, por ejemplo, para hacer una multiparamétrica, aunque definitivamente ya, como también les he platicado aquí, hay un empuje fuerte por no usar contraste, por hacer nada más una biparamétrica y por utilizar inteligencia artificial, secuencias rápidas que podríamos utilizar para la resonancia magnética para una mayor cantidad de pacientes, de población mayor. Sin embargo, sigue siendo, pues, primero una resonancia y después, en un momento determinado, hacer la biopsia. Eso sería otra de las ventajas, ¿no? Que se puede hacer el diagnóstico y la biopsia, digamos, en una sola visita. La otra es que definitivamente se calcula, aunque no viene nada ahí de esto, que pues va a tener un menor costo que la resonancia magnética, tanto para el sistema de salud como para el paciente, si es que finalmente lo va a pagar, o los sistemas de seguro, en fin. Pues obviamente aquellos pacientes que tienen contraindicación para resonancia, pues obviamente. La otra es, al menos de lo que se ve ahí en los videos, la visualización en tiempo real, lo que elimina obviamente esos errores que yo les decía de registro que puede haber cuando hacemos la fusión de resonancia magnética. Y hay muchos casos en donde si se hace adecuadamente la fusión de resonancia magnética, y no digo nada más para próstata, lo digo para hígado, para procedimientos intervencionistas y demás, pues hay ocasiones en los que tú guías la aguja en el ultrasonido con la imagen fusionada de TAC o de resonancia magnética, aunque no estés viendo la lesión, ¿sí? Entonces, porque estás confiando en esa parte de fusión, cuando es realmente. Entonces aquí no es cuando tú ves el nódulo, cuando tú ves el cáncer, sino es cuando no ves el cáncer por ultrasonido y ves y te guías por lo que te dice la imagen de fusión de resonancia magnética. Y la otra, pues obviamente es la resolución, ¿no? Porque pues con 70 micras de resolución obviamente podrías dirigir mucho mejor la biopsia y aumentar la precisión. Pero bueno, al final, antes de la conclusión, pues viene un párrafo amplio también de las limitaciones, ¿no? Porque obviamente el estudio también, no es perfecto, tiene algunas limitaciones importantes. Primero, desde el punto de vista, ¿qué les diría? Práctico logístico, porque se requiere un entrenamiento formal para lograr buenos resultados. En el ensayo, dicen que los operadores estaban certificados con al menos 50 casos. Y aquí, nosotros radiólogos, y voy a hacer una pequeña reflexión al final, pero ¿quién está certificando? ¿Ok? Acuérdense que esto incluso me parece muy semejante a lo que sucedió, por ejemplo, con la elastografía en el origen de esto, en donde había compañías, y todavía existen, no voy a decir nombres, pero que básicamente se presentaron en los congresos de gastroenterología, de hepatología, y sus primeros clientes no fueron los radiólogos, fueron los gastroenterólogos, los hepatólogos, y sigue siendo así. Para la elastografía, ya ahorita los equipos, muchos equipos de ultrasonido tienen elastografía mucho mejor que la que originalmente se presenta, que incluso es a ciegas, ni siquiera estás viendo, solo estás calculando la profundidad donde estás tomando la muestra y te guías por la curva, en fin. Probablemente sí, esto podría ser una cosa semejante. La compañía esta y esta tecnología y demás, pues está metiendo a través de los urólogos. De hecho, en la página viene que puede ser realizada por el urólogo y está básicamente enfocada con eso, pero yo creo que cada vez más vamos a ir o debemos de ir incursionando en esto nosotros los radiólogos. Pero bueno, eso es hablando de la parte esta para que después no digamos que qué es lo que está pasando y que si están certificando. Acuérdense que eso también sucedió con la imagen cardíaca, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros que se certificaron, al menos del departamento, pues eran en congresos de cardio o incluso en relación con los radiólogos, pero en muchos casos dados por cardiólogos. Eran los que te daban la certificación de que habías visto y tomado el curso, el taller y demás y que estabas preparado para
para evaluar eso. Estoy hablando hace muchos años, pero bueno, finalmente sale una historia que yo creo que se repite. Bueno, el sistema, como les decía, la otra desventaja pues es que el sistema Primus pues aún está, digamos, en su primera versión, a diferencia de lo que el PRADS, que ya está mucho más maduro y que de hecho anda en una idea de actualizarse justamente, probablemente este año, no sé. Eso se comentó bastante ahí en Viena, en el Congreso de la Sociedad Europea. Y bueno, la otra es que fue de alguna manera estudio con cierto grado de sesgo, no se evaluó la utilidad que tiene, por ejemplo, el microultrasonido en lo que es la active surveillance, que es la vigilancia pues activa, y tampoco se hizo en pacientes que habían sido previamente biopsiados para ver qué cambios había y si podía a lo mejor darte muchas falsas positivas, no lo sé, o sea, simplemente esto no se evaluó. La otra cosa es que tampoco se estandarizó el equipo de fusión, me refiero, o sea, se fusionaba, pero con el grupo control, ¿sí? No hubo una correlación, entonces simplemente lo que salió no necesariamente lo tenían correlacionado, o sea, los que hicieron el microultrasonido solo, pues no tenían una forma de comprobar que realmente estaban viendo lo que habían visto o lo que podían haber visto en resonancia, en fin. Y esto obviamente puede producir cierto grado de variabilidad. Bien, pues en conclusión y como les decía, a manera de una pequeña reflexión final, pues, ¿qué les digo? Que los resultados de este estudio del Optimum, pues no solo representan, digamos, la eficacia diagnóstica, eficacia considerando como lo llaman los americanos, aunque a los estadistas no les gusta mucho la combinación de sensibilidad y especificidad, pero bueno, accuracy, la eficacia diagnóstica del microultrasonido de alta resolución. Y entonces, pues yo creo que esto también nos invita a repensar nuestro rol, nuestro papel como radiólogos en la era de la innovación tecnológica. La capacidad del microultrasonido, por ejemplo, para guiar biopsias en tiempo real con una resolución de 70 micras, sin depender de estudios previos ni procesos de fusión, pues definitivamente representa una oportunidad muy concreta, creo yo, para primero optimizar flujos de trabajo, reducir tiempos de diagnóstico, y la otra, pues obviamente en un momento determinado ampliar el acceso a procedimientos que son dirigidos y que son procedimientos de alta calidad, especialmente en entornos en donde no se cuente, por ejemplo, con resonancia magnética o incluso, bueno, más allá, con resonancia multiparamétrica o biparamétrica, como se quiera tomar. Y bueno, claro que si lo pensamos, adoptar esta tecnología obviamente no implica que vamos a abandonar la resonancia magnética, ni mucho menos, sino yo creo que al final nos vamos a dar cuenta que esto se va a complementar, que son herramientas que tenemos que utilizar con criterio clínico, con conocimiento técnico y con una responsabilidad diagnóstica. Y yo creo que como especialistas en imagen tenemos la obligación de mantenernos al frente en estas innovaciones, de entenderlas a profundidad y de liderar su implementación, que ésta sea una implementación segura, que sea eficaz en la práctica clínica. En el diagnóstico del cáncer de próstata, como en muchas otras áreas, pues obviamente creo que el futuro se define pues por quienes están dispuestos a integrar todo esto, la tecnología, el juicio clínico, la evidencia científica. Y pues yo estoy convencido, yo creo que ese liderazgo debe venir de los radiólogos, de la radiología. No tengo la menor duda. Pues bien, espero que este episodio haya sido del agrado de ustedes. Si fue así, por favor, pues difúndanlo, compártanlo, háganmelo saber en las diferentes redes sociales, sus comentarios. Siempre los aprecio mucho, aprendo mucho de ellos. Y bueno, por favor, hagan eso. Suscríbanse, denle like al canal y al podcast. Y bueno, pues bien, espero que este episodio haya sido de su agrado y si fue así, pues agradecería mucho que lo compartieran con sus colegas, que lo platicaran, que me hicieran sus comentarios en las diferentes
plataformas y redes sociales donde publico memorándum, o en la página de memorandum.mx o en el correo electrónico de memolizondo@memorandum.mx. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, muchas gracias por su atención. Por favor, compártanlo, suscríbanse, déjenme sus comentarios aquí abajo y bueno, nos vemos en la próxima.